ayudas visuales. Así que gracias a todos, gracias por estar y pedimos a nuestro Padre que nos guíe. Hoy es un día donde estudiamos la parashá Mishpatim, que es la parashá que está correspondida entre Éxodo capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 18. Parashá Mishpatim tiene ese nombre debido a que el primer versículo de la parashá, en el versículo 1 de Éxodo capítulo 21, el Eterno dice: estos son los juicios, o los Mishpatim en hebreo, que expondrás ante ellos. Y esa palabra Mishpatim es la que le da nombre a nuestra parashá. Mishpatim es decretos, regulaciones, sentencias, ordenanzas, ¿verdad? De manera muy especial, los Mishpatim son mandamientos o sentencias, regulaciones de carácter social, bueno, entre otras cosas, y regulan todo tipo de relaciones sociales dentro del pueblo del Eterno. Y bueno, ahí vamos a tener, hay mucha información dentro de la parashá, de la porción de la escritura que estudiamos en este Shabbat. Se habla aquí de la justicia hacia los siervos o esclavos. De esta parashá regula el tema de las indemnizaciones que se deben pagar por las heridas que se le causa a una persona, a un animal, a un esclavo. Se habla de la restitución con respecto, por ejemplo, a los robos, cuando una persona roba a otra, lo que debe pagar, etcétera. Daños que se ocasionan. La parashá provee ordenanzas sobre la justicia social, sobre el trato a los huérfanos, a los extranjeros, a las viudas, y trae un tema especial, particular, que tiene que ver con las eh, ofrendas, ciertas ofrendas específicas que el Eterno pedía de su pueblo, no solamente en esta parashá, sino en otras. Entonces, en la parashá quiero hacer para efectos de lo que nos convoca en esta oportunidad que queremos compartir con ustedes. Vamos a leer unas porciones de esta parashá, una porción. Está en Éxodo capítulo 22, ahí lo tienen en pantalla para que lo puedan ver, versos 29 al 31. Esto es algo que ha llamado nuestra atención al estudiar la parashá y queremos de alguna manera conectar esto con el tema que hoy queremos tratar con ustedes. Dice la escritura: no demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Me seréis hombres santos, dice la parashá. Luego, más adelante en el texto sagrado, en Éxodo capítulo 23, en los versos 14 al 19, sigue diciendo el Eterno, dice: 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo los frutos de tus labores. Y entonces, dentro de toda la temática de la parashá, esto llamó nuestra atención. Y si se dan cuenta, estas dos porciones hablan acerca de dádivas, de donativos, de ordenanzas que el Eterno establece en la Torá para la relación de su pueblo con Él. Toda relación con los demás depende de nuestra relación con el Eterno. Toda relación con el Eterno también depende de nuestra relación con los demás. Y es interesante porque el Eterno quiere que el pueblo de Israel, y en este caso nosotros también, podamos mantenernos en esa unión especial con Él a través de sus mandamientos. Los Mishpatim, al igual que los demás Misbot o demás mandamientos, ordenanzas de la Torá, tienen esa bendición y es de hacernos conectar con el Todopoderoso. Ahora, en medio de todo lo que la Torá enseña aquí,
yo me he hecho bueno, una pregunta, yo creo que ustedes se la pueden hacer también, y es, ¿para qué el Eterno estableció estas regulaciones, estas ordenanzas, estos mandamientos acerca por ejemplo, habla de ofrenda de primicia, de otro tipo de ofrendas que se dan a las fiestas? El Eterno habla ahí acerca, no se presentarán delante mío con las manos vacías. Cada una de estas fiestas, de hecho, las fiestas que se tocan allí, que son lo que se conocen como Shelosheh Regalín, que son las 3 peregrinaciones anuales, que cuando existía el templo, el pueblo de Israel tenía que ir y en cada una de estas festividades tenías que hacer unas ofrendas especiales, ¿ya? Y mi pregunta ha sido, o sea, ¿qué hay con esto? ¿Qué hay con estas regulaciones, con estas ordenanzas que no solamente están ahí, sino que en varias ocasiones el Eterno, en diferentes parashot, diferentes porciones de la Torá, demanda del pueblo de Israel? ¿Qué esconden estas demandas? ¿Qué hay detrás de esto? ¿En qué está interesado el Eterno? ¿Cuál es el propósito? Y creo que esta parashá, al igual que otras, nos pueden dar unos indicios de los propósitos del Eterno con respecto a estas dádivas. Y quiero compartirles algunas de estas cosas que he aprendido de estas porciones de la Escritura. Eh, el, la primera cosa o el primer propósito que he encontrado dentro de lo que esta parashá nos enseña y parashot, llamémoslo así, paralelas, es uno de los propósitos es que esto se conviertan, estas dádivas, estas festividades que además convoca el Eterno, en donde también pide cierta generosidad del pueblo, tiene como propósito que sea una manera práctica de poner al Eterno en el primer lugar de nuestra vida. ¿Sí? El Eterno quiere ser el primero en la vida de su pueblo. Y no es de extrañar que, miren que el texto de la parashá, cuando vemos esos versículos 29 al 31, dice, no demoraré en traerme la primicia. Y luego hablando ya de animales, habla me darás el primogénito. Y eso habla de prioridad. Primicia habla de lo primero, de lo mejor, de lo que se aparta para entregar al Eterno de lo mejor que Él ha provisto. Y el Eterno nos da a nosotros todo lo que necesitamos, pero el Eterno dice, yo quiero que tú me des lo mejor de ti. ¿Ya? Y la primicia y el primogénito hablan acerca de eso. Dios desea ser el primero. Él desea ser el primero en todo lugar, el primero en nuestra vida, nuestro corazón, el primero en nuestra familia. Por eso creo que incluye ahí el primogénito de los hijos, ¿ya? Una forma de decir, yo quiero que de tus hijos, el primero me lo dediques de manera especial a mí. Quiero el primero, ser el primero en esa familia. Y toma como punto de referencia el primer hijo, ¿verdad? Y también quiere ser el primero en nuestra labor, en nuestro trabajo. Las primicias son la representación de todo el trabajo que el pueblo hacía, toda la labor, llamémoslo así, todo el trabajo que en la época de la Torá, en la época, en el contexto histórico en el que se encuentra esta parashá, llamémoslo así, el sentido laboral del pueblo de Israel estaba muy relacionado con lo que tenía que ver con la agricultura, con la ganadería. El pueblo de Israel fue un pueblo muy agricultural. Entonces, allí, a través de estas dádivas, el Eterno le estaba diciendo, yo quiero que ustedes me muestren que yo soy el primero en su vida. ¿Ya? Y eso es lo mismo que el Eterno nos revela a través de la Torá, con aquella declaración que ustedes y yo seguramente conocemos, que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? El Shema, en donde el Eterno le dijo a su pueblo, y es el mandamiento más importante de toda la Torá, y así lo revela también Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice ese mandamiento? Cuando hay muchas cosas que aprender acerca de él, pero así de manera muy rápida, básicamente el Eterno quiere decir, yo quiero ser el uno y el único en tu vida, ¿ya? El primero y el único. Y subrayo allí la expresión cuando habla de uno, que es hat en hebreo, que también tiene que ver con prioridad, ¿ya? Quiero ser la prioridad de tu vida, quiero ser el único en tu vida. Y para que tú me reveles tu prioridad, que yo soy tu prioridad, yo quiero entonces que tú me entregues todo de ti, todo el corazón, toda el alma, todas tus fuerzas. El hebreo en ese texto dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Beahavta et Adonai Eloheicha, Behol
levabeja ubejol nafsheja, ubejol meodeja. En otras palabras, todo tu corazón, toda tu alma y tus fuerzas, que en las versiones, algunas versiones hebreas, meodeja, o toda tu fuerza lo traduce como todos tus recursos. En otras palabras es que me adores con todo lo que tú eres. Quiero ser el primero en tu vida. Entonces, estos mandamientos y junto con los demás mandamientos de la parashá nos invitan una vez más a el Eterno quiere ser el primero. Él quiere ser el primero en todo. Todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, todo lo que trabajemos, todo, absolutamente todo quiere ser el primero. Esa es una de las razones, ese es uno de los propósitos de esos mandamientos cuando tiene que ver con estas dádivas que están allí prescritas en la Torá. También he encontrado que otro de los propósitos por los cuales Dios establece estos mandamientos dentro de esta parashá, especialmente con estas dádivas, es que sean un medio para elevar nuestra santidad. ¿Sí? El pueblo de Israel fue llamado a ser un pueblo santo. Los hijos de Dios en las naciones, los hijos del Eterno entre las naciones, discípulos de Yeshua, hemos sido escogidos para ser parte, injertados como parte de un pueblo santo, apartado, separado para el Eterno. Miren que leyendo de nuevo esa porción de Éxodo 22, dice la escritura allí: no demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey o el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y luego dice al final: me seréis hombres santos. En el hebreo dice: Beanshei Kodesh Tiyu Li, y hombres de santidad seréis para mí. Básicamente es: seremos un pueblo santo, tanto el pueblo de Israel como aquellos que hemos sido injertados dentro de ese pueblo. ¿Qué quiere Dios? Santidad. ¿Cómo se revela esa santidad? En estos días, seguramente ustedes, al igual que yo, escuchamos el maná diario de la Torá, y el doctor Ketriel Blatt hablaba acerca de esto, un comentario también acerca de la Parashá Mishpatim, y decía que el Eterno ordena entregarle los primeros frutos del campo, el aumento del ganado. La Torá dice que él explicaba que la Torá enseña allí que demorar la entrega de las primicias es una falta de santidad. Cuando uno da las primicias, cuando uno da lo primero, cuando uno pone al Eterno en el primer lugar, está diciendo también: yo soy santo. Santidad no solamente es apartarse del pecado, apartarse del mal. Santidad es hacer el bien. Santidad es tener esa identidad clara de que soy un hijo de Dios, soy un hijo del Eterno y que he sido separado para vivir una vida consagrada para Él. Por lo tanto, todo lo que yo haga en mi vida representa esa santidad. El Eterno quiere que su pueblo, a través de esas dádivas, a través de la administración de los recursos que tenemos, poniéndolo en sus manos, mostremos nuestra santidad, elevemos nuestra santidad. Si usted cree que necesariamente ser santo es meterse por allá en un monasterio escondido y allá no hablar con nadie y solamente pasársela orando o rezando y eso lo va a volver santo, sepa que podría ser una ayuda, pero realmente hay mandamientos de la Escritura que, aunque no parezcan, nos revelan que Dios nos santifica a través del cumplimiento de sus mandamientos. Entonces, a través de llamémoslo así, de nuestra mayordomía, donde entregamos a Dios de los recursos que tenemos, de nuestro tiempo, de todo lo que somos, nosotros estamos revelando y elevando nuestro nivel de santidad. ¿Ok? Tenga eso presente. También he encontrado que estos mandamientos son también un vehículo para expresar la adoración, humildad y reverencia ante nuestro Padre, nuestro Creador. ¿Ya? Hay una porción ahí, ustedes lo ven en pantalla, de Deuteronomio 26, versículo 10, que está también, el Eterno habla del tema de las primicias. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra, el Eterno le estableció unos mandamientos específicos y ha llamado a mí mi atención cuando he leído esa porción que se encuentra en Deuteronomio 26:10, dice: y ahora, Eterno, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Tú dejarás las primicias delante del Eterno, tu Dios, y te postrarás delante del Eterno, tu Dios. Me llama la atención esto. Cuando los israelitas entraron a la tierra, iban a presentar esas ofrendas de primicia del fruto de la tierra.
lo que tenían que hacer era postrarse delante del Eterno. O sea, una manera como se entregaban las primicias era postrándose delante del Eterno. Entonces, estos mandamientos que hablan acerca de estas dádivas también nos recuerdan eso, que son un vehículo para expresar adoración. Esa postración delante del Eterno, ese postrarse, es, que se conoce en hebreo, la palabra es shahá, que se entiende como una forma de reverenciar, de declarar el señorío del Eterno sobre mi vida. Tiene que ver con humildad, con sumisión, con reverencia, reconociendo al Creador como el dueño y el amo de todo lo que yo soy y de lo que poseo. ¿Sí? Y entonces, y esto incluye los bienes que representan el sustento fundamental que el Eterno provee. Por eso ahí está, se habla de cosechas, de los bueyes, de las ovejas, de los mismos hijos, ¿ya? Todo lo que representa un bien para nosotros. Al tener cada una de estas cosas, el Eterno nos llama a nosotros a que todas estas cosas se conviertan en una expresión de adoración, de humildad, de reverencia delante de Él. Quizá hoy cada vez que nosotros traemos un hijo al mundo, damos una dádiva en la congregación, sembramos, damos una sedacá o cualquier otra de las cosas cumpliendo los mandamientos estos que aparecen en esta parashá, quizás no tengamos necesariamente que físicamente arrodillarnos, aunque sería bueno poder hacerlo, pero al hacerlo con la actitud que el Eterno pide al pueblo de Israel, en este caso, te postrarás delante de mí, le estamos diciendo, Eterno, yo doy esto, yo manejo esto, yo administro esto que tú me das, sabiendo, Padre, que estoy adorándote, que dependo de ti, que tú eres mi dueño, que tú eres mi Señor. Postro mi vida, postro mis recursos, postro lo que soy delante de tu presencia. Y el Eterno, y eso es lo que realmente tiene valor delante del Eterno. También, estos mandamientos, especialmente que tienen que ver con estas dádivas que el Eterno demanda del pueblo en esta parashá, y en las festividades y en cada una de estas cosas donde el Eterno dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías, que lo que hay detrás de eso tiene que ver con el manejo, la mayordomía, los recursos que el Eterno nos ha dado a nosotros. El Eterno también quiere que nosotros podamos mostrarle nuestra gratitud y nuestra alegría, reconociendo la bondad y la generosidad que Él ha tenido con nosotros. En la misma porción del texto anterior que leí ahorita, el versículo 11 de esa parashá, que también habla del mismo tema, como les decía ahora rato, el texto dice, luego te alegrarás de todo el bien que Hashem, tu Dios, te haya dado a ti y a tu casa, tanto tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Quiero que entiendan, porque una de las razones por las cuales estamos con ustedes, porque hemos sido invitados a hablar acerca de las finanzas en bendición a la luz de la Torá, de la administración de nuestros recursos a la luz de la Torá. Quiero que sepan que es importantísimo que podamos comprender que todo lo que nosotros tenemos, primero lo hemos recibido de parte de Dios. Miren que ahí dice, luego te alegrarás de todo el bien o de toda la bondad que Hashem tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Todo lo que poseemos, todo el bien que nosotros podamos tener, llámese desde lo humano, recursos, nuestros hijos, familia, negocio, dinero, cosas materiales, salud, todo lo que tenemos que administrarlo bien y tener esa muestra de gratitud y gozo, de alegría ante la bondad y generosidad del Eterno. Nada de lo que poseemos nosotros, ninguno de nuestros recursos son nuestros, son del Eterno. Y una forma de hacerle ver de nuestra parte a Él que estamos dispuestos a hacer su voluntad, a caminar en sus preceptos, a vivir una vida bendecida, a administrar todo bien, es diciéndole, viviendo con alegría y gratitud por toda la generosidad y por toda la bondad que el Eterno nos ha ofrecido. Entonces, tengámoslo en cuenta también para esto como una introducción. Todo lo que estoy haciendo es una introducción, todas las demás cosas que vamos a hablar acerca de este tema. Otra cosa importante para ustedes y yo y nosotros que estamos interesados en llevar una vida financiera, económica, materialmente estable, bendecida, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre en las Escrituras,
eh, tenemos también que tener claro que estos mandamientos de los que estamos hablando se convierten en la base para recibir bendiciones del cielo. Base para recibir, son fundamento para poder recibir bendición del Eterno. La bendición del Eterno no es algo que llega solo. La bendición del Eterno es un trabajo entre el Eterno y nosotros, ¿ya? Es un flujo que hay entre la mano de Dios que se mueve desde lo alto y la mano de nosotros aquí en la tierra que trabaja para todo. El Eterno, en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9 al 10, dice lo siguiente, mire lo que dice: honra al Eterno con tus riquezas. También se puede traducir tus bienes, todo lo que poseo, y con lo mejor de todo lo que produces. Otra versión dice, los primicias de tus frutos, vuelve al punto de las primicias de tus frutos. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Me llama la atención ese entonces, el versículo 10. Entonces Él llenará tus graneros. Yo estoy absolutamente seguro que todos los que hoy están aquí en esta enseñanza, a todos los hermanos que están escuchándonos en este momento a través de esta enseñanza, todos yo creo que quieren vivir una vida de bendición, en todo, en los graneros, el resultado de su trabajo, todo lo que hace quiere que sea bendecido, quiere tener una vida financiera, económica, material, estable, en todos los sentidos. Eso es el resultado de honrar al Eterno con todo lo que poseemos, con todo lo que tenemos. Y esta es otra de las razones por las cuales Dios ha establecido ese tipo de mandamientos. Se convierten en la base, en el fundamento para recibir bendiciones del cielo. Si queremos tener bendición económica, si queremos tener esa fluidez en nuestra vida material, a pesar incluso de cómo están las cosas en el mundo actual, donde hay tantas dificultades, donde hay tanta pobreza, donde los bancos caen, donde las finanzas, donde los recursos materiales de alguna manera tambalean en este momento de crisis mundial. La forma de nosotros poder tener llenos nuestros graneros, llenas nuestras tinajas, es honrando al Eterno. Por eso estos mandamientos se convierten en base para recibir las bendiciones del cielo. El texto de Deuteronomio capítulo 26, que ya venía leyendo, que también, repito, habla de este mismo tema, llama la atención porque cuando uno lee ese texto, después que ellos han entregado y que se han postrado delante del Eterno, le han llevado a él los diezmos, las ofrendas, las primicias que el Eterno les pide en ese pasaje de Deuteronomio 26, ellos llegan y le dicen al Eterno: Señor, yo he obedecido a tu voz, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Y luego le dice, entonces, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado. O sea, es decir, ellos son conscientes que solo después de haberle cumplido el Eterno, de haber cumplido con los mandamientos, de haber dado lo que el Eterno les había pedido, entonces ahora pueden decir, Señor, mira desde tu morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Entonces, el pueblo de Israel era consciente, y lo siguen siendo actualmente, conscientes de que no hay otra forma de poder, no hay otro fundamento para poder tener bendición del cielo, sino cumplir estos mandamientos para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Y estudiando sobre todo este tema, me encontré un comentario de un rabino muy importante del siglo XIX, el rabino Samson Raphael Hirsch. Y él hablaba acerca de cuál era el propósito de estos mandamientos, y me llamó la atención. Él decía, la meta era elevar el nivel espiritual de la nación, incluso al hacer actos físicos, lo que constituye la idea principal detrás de todas las misbot, o detrás de todos los mandamientos. Esto llamó mi atención porque mucha gente, incluyendo a hermanos nuestros en la fe, donde estamos caminando en las raíces hebreas, creen que tener una vida estable, económica, materialmente, solo depende de las oraciones o de actos espirituales, de ayunar, de orar y de estudiar la escritura y todo lo demás, lo cual es maravilloso y creo que tienen razón, porque todo esto son principios, disciplinas espirituales que marcan todo lo demás. Sin embargo, tal como este rabino
Samson Rafael Hirsch lo enseña, estos mandamientos que incluyen una acción física, ¿verdad? De tomar un recurso físico, de ponerlo en las manos del Eterno, etcétera, etcétera, se constituyen en la idea principal detrás de todos los mandamientos, y es elevar el nivel espiritual de la nación. Es decir, la nación de Israel, cuando cumple con estos mandamientos físicos, como el tema de las ofrendas, como el tema de ir a una festividad, celebrar, dar de lo que tiene para decirle, Padre, gracias, etcétera, lo que están haciendo es un acto de elevación espiritual. Es decir, lo digo porque mucha gente no tiene esa conciencia. Mucha gente cree que, por ejemplo, voy a vivir, yo sé que Dios me va a bendecir si yo solamente me dedico a ayunar y a orar y a leer la Biblia, porque eso es un acto espiritual. Y consideran que no es espiritual, por ejemplo, cuando una persona coge un billete y lo sabe invertir, coge monedas y la sabe compartir, repartir, o sabe vender, sabe comprar, o sabe administrarla. También la administración de nuestros recursos, la manera como nosotros manejamos nuestra vida en ese sentido, los bienes que el Eterno nos da, son una forma de verdadera espiritualidad, ¿ya? Por eso he llegado a esta conclusión que tengo aquí en pantalla con ustedes. La manera como nosotros administramos los bienes materiales que el Eterno nos concede, es una evidencia de nuestra verdadera elevación espiritual, ¿ya? No está elevado solamente aquella persona que ora, ayuna, reza 3 veces al día, lee y estudia la Torá todo el tiempo, sino que la verdadera elevación espiritual tiene mucho que ver con la manera como nosotros administramos los recursos, los bienes, las finanzas, las cosas materiales que el Eterno nos da, ¿ya? Entonces, estos mishpatim, estas regulaciones, estas ordenanzas, estos mandamientos del Eterno con los que trata esta parashá que estudiamos en esta semana, como otras porciones también de la Torá, y entre otras cosas nos hablan del interés del Eterno que Él tiene en sus hijos, de que aprendamos también sobre la mayordomía de nuestros bienes materiales, de nuestros bienes económicos, pues al fin de cuentas la obediencia a estos preceptos y principios son un trampolín para nuestra elevación espiritual y nuestra conexión con el Creador, ¿sí? Y a través de los años y a través de nuestra vida en el ministerio, nosotros nos hemos dado cuenta en nuestra propia comunidad, en nuestra vida y en la vida de muchas personas, que uno de los asuntos que más nos afecta a los seres humanos es lo que tiene que ver con la mayordomía de nuestra vida en el área material y económica. Yo he conocido gente en las comunidades donde he podido servir, que son gente que ayunan y oran muchísimo, pero que manejan de una manera pésima la mayordomía de su vida, especialmente en lo que concierne a lo material y a lo económico. Y una vez dice, ¿por qué si es una persona tan espiritual, ora tanto, habla en lenguas, ayuna mucho, pero son personas que viven como bajo una maldición de pobreza? Son hogares o son negocios que tienen muchas de las personas que he conocido que simplemente viven una vida horrible en todo lo que tiene que ver con la parte material y no saben administrar lo que tienen. Y en parte es porque quizás han aprendido mal o en parte es porque no se han dejado orientar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y la obediencia con respecto a los principios bíblicos que el Eterno determinó en línea con esto que estamos hablando, de cómo se administran los recursos de acuerdo a los principios del reino de Dios en este sentido. ¿Okay? Lo bueno es que la Torá y todas las escrituras sagradas nos dejan saber que el Eterno no es ajeno a este tema. Él está interesado en nuestro bienestar integral y Él nos ha dejado principios en las escrituras que nos permiten llevar una vida de éxito y prosperidad, incluyendo nuestra parte material y financiera, ¿ya? Y en las escrituras hay buenos ejemplos de personas que decidieron vivir de acuerdo a la Torá, a cumplir los preceptos del Eterno, fueron elevados espiritualmente a un nivel alto y también fueron personas que tuvieron prosperidad material, ¿ya?
porque supieron poner las cosas en el orden adecuado, como debería ser. Una de esas personas que a mí siempre me ha llamado la atención es el rey Ezequías, Esquiyahu, y dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 20 al verso 21, hablando de él, dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y mira lo que dice, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Eterno su Dios. O sea, es una persona espiritualmente elevada. Hizo lo bueno, lo recto, lo verdadero, lo fiel delante del Eterno su Dios. Y dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, en un servicio espiritual, dice, de acuerdo con la Torá, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y miren el resultado final. Y fue prosperado. ¿Ya? ¿Qué causó la prosperidad de este hombre? Que fue un hombre que hizo lo bueno delante del Eterno. Fue fiel, fue un hombre espiritual, fue un hombre que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, que honró al Eterno en su servicio, el servicio de su casa, es decir, el servicio espiritual lo hizo como debería hacerlo. Y entonces, cumpliendo los mandamientos que le correspondía, que los hizo de corazón, eso causó prosperidad. Y uno va más adelante en la escritura leyendo, por ejemplo, en el capítulo 32, hablando del mismo, la escritura en verso 27 al verso 29 del capítulo 32 de Segunda de Crónicas, dice de Esquiyahu, dice, Ezequías dice, tuvo riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Miren, cosas que parecieran que no fueran espirituales. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para todas las clases de bestias y apriscos para los ganados. O sea, él era un buen administrador de los recursos que tenía. Dice, adquirió también ciudades y hatos de ovejas, de vacas en gran abundancia. ¿Por qué? Porque Dios le había dado muchas riquezas. Dios, Shem, le había dado muchas riquezas. Entonces, la bondad, la rectitud, la fidelidad y la obediencia a la Torá atrae la bendición y la prosperidad en nuestra vida material, ¿sí? Y es por eso que nosotros queremos compartir con ustedes, en la medida que el Eterno nos los permita durante este día, eh, estas enseñanzas que hemos denominado finanzas en bendición a la luz de la Torá. Y vamos a estar compartiendo algunos principios de vida relacionados con la economía bíblica para que podamos aprender no solo a ser bendecidos y prósperos, sino también a administrar los bienes que el Eterno ha puesto e irá poniendo en nuestras manos. ¿Sí? Es nuestro anhelo y es nuestra oración que cada uno de ustedes y que todos nosotros podamos abrir nuestro corazón con este propósito de Dios y como coherederos de las promesas de Dios podamos identificarnos con estos principios de vida que nos ayudarán a vivir de la manera que el Eterno planeó que deberíamos vivir, porque creo, hermanos, que esto no es otra cosa que la misma manifestación de la multiforme gracia de Dios con la que nos ha bendecido cada día. Y que sin merecerlo, porque todo es por gracia, por amor nos ha dado la posibilidad de ser injertados en ese olivo natural que es el pueblo de Israel. Y el Eterno nos bendijo dándonos la herencia con los santos, con el pueblo elegido. Y si hay algo que el Eterno ha bendecido al pueblo de Israel, por su gracia, ha sido en este tema también, y yo creo que todos ustedes son conscientes de eso. Y muy independientemente de cómo esté la situación del mundo actual, como ya les decía, Hashem tiene propósitos maravillosos con su pueblo y ha dejado en su palabra valiosas promesas sobre la bendición que él desea que su pueblo tenga. Usted es su pueblo, nosotros somos su pueblo. Creemos que el Eterno, por la gracia divina y por los méritos de Yeshua, nos incluyó dentro de ese injerto que se llama Israel, y por causa de haber creído y recibido los méritos de Yeshua, por esa causa el Eterno ha hecho que usted sea digno y digna de la inversión de Él sobre su vida, ¿ya? Porque el Eterno lo pasó a usted y a mí, nos pasó de ser no pueblo a ser pueblo por causa de Yeshua.
Y por esa causa el Eterno está interesado en bendecirnos, en ayudar, en todos los sentidos. No solamente en el área material. Hoy vamos a hablar de la área material porque es necesario, ¿verdad? Yo estoy absolutamente seguro que la comunidad Hepzibah es una comunidad donde nuestros hermanos constantemente les están instruyendo y enseñando sobre todas los mecanismos y todas las enseñanzas y las instrucciones divinas para vivir una vida espiritualmente estable, bendecida, próspera en todos los sentidos. Pero hoy de manera especial queremos hablar de este tema que tiene que ver con lo financiero, con lo económico. Y en el camino de la vida, y por causa de la misma escritura y de la experiencia, hemos aprendido que debemos tener en cuenta algunas claves para poder desarrollar una vida financieramente, materialmente, económicamente bendecida, estable. Quiero hablarle un poco acerca de eso. Algunas claves para desarrollar una vida bendecida material y económicamente. La primera de todas estas claves que he aprendido a nivel personal es que es importante que aprendamos a identificar el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Identifica el deseo de Dios para ti. ¿Qué es lo que Dios desea para ti con respecto a esto? ¿Cuál es el plan que el Eterno tiene para sus hijos respecto a este tema? ¿Ya? ¿Quiere Dios para ti que tú toda la vida vivas pobre, toda la vida vivas desordenadamente, toda la vida vivas sin poder administrar los bienes, sean pocos o muchos que Dios ha puesto en tus manos? Yo, cuando miro la escritura, me doy cuenta que no. El deseo de Dios es otro. Y en la tercera carta de Yohanan o Juan, en el capítulo 1, versículo 2 al versículo 4, aunque voy a hacer énfasis en el versículo 2, dice la escritura, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice una versión. Otra versión dice, así como prosperas espiritualmente en tu interior. Y esto, aunque es un saludo del escritor Yohanan a un amigo y consiervo en el Mesías Yeshua, yo estoy absolutamente seguro que las palabras de la escritura que vienen del cielo tienen también un cumplimiento para cada uno de nosotros y creo que el Eterno también nos habla a través de ellas. Y yo particularmente creo y he experimentado que eso es no solamente un saludo, sino también una promesa divina para nosotros. El Eterno quiere que sus amados sean prosperados en todas las cosas. En todas las cosas. Todo, es un asunto integral. Aquí vamos a hablar mucho de tema económico, pero quiero que sepan que esto no se sale del ámbito espiritual, porque es que entre otras cosas, el texto dice que Dios, o en este caso el escritor, desea que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque esto depende de tu prosperidad interior, ¿ya? Así como prosperas espiritualmente, el Eterno quiere que también prosperes en todas las demás áreas de tu vida, incluyendo el área financiera, el área económica, el área material, ¿verdad? Y así está escrito. Hay muchas escrituras que por el tiempo no voy a usar, pero que voy a dejar al menos unas de rapidez. Por ejemplo, en el Cogelet o Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, dice esto, mira, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es don de Dios, o sea, es un don divino. ¿Ya? Dios dice, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas. Y esto es interesante porque cuando es Dios quien da estas bendiciones, cuando es Dios que da lo material que tienes, cuando es Dios que te da la casa, tu carro, tu negocio, cuando es Dios quien te da finanzas, cuando es Dios que te da dinero, cuando es Dios que te da recursos materiales, entonces Él quiere que tú disfrutes eso, que goces esa parte, que no seas como mucha gente que tiene dinero y tiene muchas cosas, pero no disfruta de eso, no goza eso, porque el dinero, la finanza, las cosas que no vienen de Dios, al final no producen un verdadero fruto de Dios.
un fruto como debería ser, ¿ya? Hay gente que es tan rica que lo único que tiene es dinero. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que en todo nosotros seamos bendecidos y disfrutemos de lo que ha puesto en nuestras manos. Y disfrutar no es más que saber que todo viene de la mano de Dios. Yo vivo agradecido con Él, yo dependo de Él en todas las cosas y sé que todo lo que tengo en mis manos es un regalo del cielo. Esto es un don de Dios, ¿ya? Y quiero que aprendas a verlo así porque el deseo de Dios para ti es el deseo de Dios que tú comprendas que todo lo que tú puedas poseer, todos tus recursos, todas tus finanzas, son un regalo del cielo. Si no lo ves de esa manera, si te enseñaron mal en algún momento en tu vida pasada, si en tu familia creciste con la idea de que no, de que todo es, le voy a decir aquí algo muy personal. Mi padre, una vez, casi avergonzándome, porque estaba pasando por unos días muy difíciles, cuando comencé la vida en el Señor, él me decía, tú dices que tú vives para Dios y sirves a Dios, pero mira, que a mí es el que me toca darte para tus estudios y todas las cosas. Y una vez me pareció muy arrogante de su parte, que gracias a Dios tenía un buen trabajo, tenía algunas virtudes laborales y económicas, y de pronto me quiso hacer sentir mal en ese momento, pero yo le dije, ¿sabes qué? Padre mío, que si usted tiene la posibilidad de trabajar, si usted tiene la posibilidad de tener un buen empleo, de tener un buen sueldo y todas estas cosas, no es por otra cosa, sino porque el Eterno, Dios le ha dado ese regalo. Usted tiene salud para trabajar, es porque Dios se la dio, ¿ya? Y yo dependo de Él, pero Dios si quiere lo usa usted para, para darme los recursos que yo necesito para terminar mis estudios universitarios. Así que téngalo claro. Y bueno, con el tiempo se dio cuenta, mi padre trabajó muchos años en una mina de carbón que hay por acá, por la zona. Esta zona del país hay una zona de minas y hay mucha gente que trabaja y hay gente que gana mucho dinero. Pero muchos de esos trabajadores han quedado, mi papá, por ejemplo, él actualmente tiene problemas con los brazos, no los puede ni siquiera, no los puede usar mucho para subir, para hacer muchas cosas. Estuvo como 1 o 2 años sentado en una silla donde le tocaba ir a cumplir turno, pero no podía trabajar porque la maquinaria donde él se desempeñaba, él no podía usarlo. Entonces con el tiempo entendió que de verdad su propia salud es un don de Dios. Así que cuando uno entiende y tiene claro que Dios quiere que uno prospere, que uno esté bien, pero que entienda además que todo lo que tiene es parte de lo que Él le ha dado, entonces vamos por buen camino. Y aquí una última cita que para mí ha sido de gran bendición, de mucha riqueza en todos los áreas de mi vida, es 2 Corintios 8:6, que me habla también acerca del deseo de Dios para mí y para ti. Y quiero con esto que sepas que entonces es importante identificar el deseo de Dios para tu vida. Mira lo que dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que por amor a vosotros y se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, o sea, tú y yo, con su pobreza, fuerais enriquecidos. Para mí esto es maravilloso. Para mí esto me rompió unos paradigmas hace unos años que tenía años atrás, porque entendí que este ser que el Eterno escogió, que tenía dentro de su plan desde antes de la fundación del mundo para entregarle todo, porque el Mashiach es la razón por la cual el Eterno creó el mismo universo. El Mashiach es la razón por la cual el mundo entero funciona. El Mashiach es el fundamento de toda la creación de Dios. Dios le dio toda la riqueza, toda la grandeza. El Mesías recibió de parte del Padre todo eso, que se hace evidente ya con su resurrección. Cuando Yeshua resucita entre los muertos, se aparece a su discípulo y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Después de la resurrección recibió el don de la inmortalidad y el poder sobre todas las cosas. Y toda esa grandeza se la dio el Eterno a él. Pero antes ya tenía todo eso, por así decirlo, dentro del plan de Dios y renunció a todas esas cosas
para morir como un vil pecador, que no lo era, pero tomó el pecado de nosotros, tomó nuestras maldiciones, las maldiciones de las enfermedades, del fracaso, de la miseria económica, de todas esas cosas. Decidió hacerse pobre en ese madero, decidió perder toda esa riqueza que Dios le había dado solo por una razón, para que tú y yo fuésemos enriquecidos en todas las cosas. Y ese enriquecimiento no solamente es de riqueza espiritual, sí la incluye porque es esencial, es importante, es fundamental, pero esta riqueza es en todos los sentidos. Quiero que sepas que a través de la obra de Yeshua, tú tienes la posibilidad de ser libre, no solamente de pecados, de enfermedades, de temores, de tristeza y de toda cosa, sino también puedes ser libre de maldiciones económicas, de maldición, de la maldición de vivir una vida siempre alcanzado en todo sentido y una vida miserable. Porque Él mismo se hizo miserable, Él mismo recibió la miseria de nosotros, Él recibió la maldición de nuestra miseria y todas las cosas para poder enriquecernos con eso que Él vivió en el Calvario. Así que yo te puedo decir con toda libertad, amado y amada, que tú y yo, por la gracia de Dios en el Mesías Yeshua, podemos recibir toda bendición del cielo en todos los sentidos, incluyendo el área material. Para ir cerrando esta parte, para darle espacio a mi esposa, quiero recordarte que a nosotros nos cubre una bendición grande que el Eterno le dio a Abraham, nuestro padre en la fe, que está en el libro de Génesis capítulo 12, verso 2 al 3. Hay 7 bendiciones que las ves señaladas ahí con números que ves entre corchetes, que las señalé para que las tengas presentes, porque esas 7 bendiciones no son 7 porque sí. Eso habla de plenitud, de la grandeza de la bendición de Dios que puso sobre Abraham, pero que además también nosotros como creyentes en el Mesías, que hemos sido injertados en esa simiente, tenemos derecho a eso. Y allí Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso o haré grande tu nombre y serás una bendición. Y mira, aquí hay un principio importante: te bendeciré, pero para que seas bendición. Tú no puedes ser bendición para otros si tú no estás bendecido, si no vives como un bendecido, en el sentido, en todo, espiritualmente, emocionalmente, económicamente, en todas las cosas. Y dice el versículo 3, la quinta bendición: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y la séptima bendición dice: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. La séptima bendición que el Eterno le da a Abraham allí es la que conecta a todas las demás bendiciones con el Mashiach. Ese número 7 que tiene que ver con plenitud, tiene que ver con la bendición que recibimos todas las naciones del mundo por causa de la fe en el Mesías Yeshua. Y eso es lo que dice Gálatas 3:29, donde dice: y ahora que pertenecen al Mesías son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Miren eso es precioso, maravilloso. Es cuando uno entiende eso, cuando uno asimila eso y se da cuenta que uno es heredero de toda esa promesa, entonces puede fluir en la bendición del Eterno, puede caminar en bendición, puede entender que una clave para desarrollar una vida bendecida y material es identificarse con ese deseo de Dios, el deseo de que podamos ser bendecidos en todas las cosas. Amados hermanos, el Eterno quiere bendecirte en todo y necesitas tenerlo en mente claro. Y por último, en este punto, quiero decirte que hay una segunda cosa o segunda clave que te puede ayudar para que puedas desarrollar una vida bendecida materialmente. Dije ya que la primera es identificar el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seas bendito, que entiendas que en el Mesías estás bendecido, que puedes prosperar, que puedes tener la bendición del cielo sobre tu vida. Y en segundo lugar, que identifiques y te des cuenta qué tipo de persona eres. Hay 2 tipos de personas que yo he podido ver a través de mi vida y de trabajo, de todo lo que he tratado con muchas personas y de mi propia vida. Y es que existen 2 tipos de personas en asuntos de finanzas y de mayordomía, de cosas materiales. Unas personas son los buscadores de la bendición y otros son los buscadores del Dios, que es la fuente de bendición. Los buscadores de la bendición de Dios son personas que Dios hace un milagro por ellos. Sí, Dios puede hacer un milagro por esa persona. Dios lo hace, a pesar de que esa persona busca la bendición. Yo he visto gente que busca la bendición y Dios se la da. Dios hace el milagro por él en algún momento, ¿ya? Que Dios es Dios de misericordia y puede hacer un milagro.
y Dios obra por ella, por esa persona. Es decir, esa persona es un receptor. En cierta forma, esta persona puede recibir milagros del Eterno en todas las áreas de su vida, pero aunque no es del todo malo, este tipo de personas que buscan la bendición y hasta la tienen en algún momento, es algo que puede ser pasajero. Esta persona revela el estilo de vida donde predomina el egoísmo humano, carnal. Se revela el corazón de alguien que no conoce realmente a Dios. Incluso aunque diga ser hijo de Dios y aunque hasta lo sea, su corazón está puesto en solo lo que Dios te puede dar. ¿Ya? Y Dios, yo he conocido gente que Dios las bendice, las ayuda, hace un milagro a su favor y ya. Pero hay un nivel más alto que yo creo que es el que estamos llamados todos nosotros y es hacer buscadores del Dios que es la fuente de toda bendición. ¿Ya? Este tipo de personas, este segundo grupo de personas, son personas que Dios hace un milagro con ella, ¿ya? Dios hace un milagro contigo, es decir, tú eres copartícipe, Dios te usa a ti para hacer milagros. Cuando tú, por ejemplo, eres una persona que busca la fuente de la bendición, entonces tienes bendición y es posible que Dios te use a ti para bendecir a otros. Es posible que tú seas un medio, una respuesta para aquella persona que necesita en la calle. Tú te conviertes a través de los recursos que el Eterno te da en la forma a través de la cual Dios muestra su brazo dentro de su comunidad y fuera de ella. Dios obra milagros en todo tiempo, no solamente en un momento. Una persona que busca al Dios que es la fuente de la bendición, una persona que tiene su corazón apegado al Eterno, depende de Él. Esa persona entonces puede saber que Dios todo el tiempo puede hacer milagros con ella y en ella. Y también Dios obra juntamente contigo a favor de otros. O sea, Dios obra contigo, Dios trabaja contigo. Esta posición es la que revela un corazón apegado que depende del Eterno. Una persona que es generosa, una persona que lo tiene comprometido con Dios. Y ahí está asegurada la bendición. Y ahí está el secreto de su vida. Y entonces Dios la bendice porque sabe que puede contar con esa persona para proveer milagros, bendición y obrar en la vida de otras personas, ¿ya? Recuerda que el principio de Abraham es, te bendeciré, pero ¿para qué? No para que te quedes siendo gordo de bendición, te bendeciré para que seas bendición para otros. Así que, amados, entonces, ese es el llamado que tenemos, eso es, el llamado de nosotros es buscar al Dios que es fuente de bendición. Él es posible que nos pueda dar riquezas. Él nos puede dar riqueza. Cuando yo hablo aquí de riqueza me refiero a todo. Bienestar espiritual, emocional, económico, material, en todas esas áreas de nuestra vida. Dios tiene el poder para hacerlo, pero tenemos que tener claro eso. Por eso el mandamiento de la Torá también en Deuteronomio 30, 15 al 16 es, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios. Mira, el que busca el Dios de la bendición está aquí. Ames al Eterno tu Dios, andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, mis patín también, para que vivas y seas multiplicado y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero lo primero que está ahí es, esta persona es no el que busca la bendición, sino el que busca al Eterno Dios, que es la fuente de toda bendición. Amados, hay de parte del cielo riqueza, hay de parte del cielo bendición, prosperidad, ¿sí? Y nosotros podemos ser receptores de cada una de estas bendiciones, pero tenemos que ser de los que buscan al Dios que provee la bendición, más que buscar la bendición económica material, ¿ok? Para seguir enfocando este seminario, estas charlas, estas enseñanzas, voy a darle espacio a mi esposa porque ella trae otro tema que está relacionado con esto que nos va a bendecir y nos va a ayudar para que podamos tener unas finanzas, una vida económica, materialmente bendecida por el Eterno. Pues bien, después de todo lo que Ken ha hablado y ha compartido con nosotros, creo que es importante también hablar de un tema que está directamente relacionado con todo lo que Ken ha venido diciendo y lo que ya sabemos, y son los tipos de riquezas. Porque quizá tenemos el concepto que, primero, que la riqueza solamente es dinero y no necesariamente es así. Como decía ahorita Ken, hay gente que tan pobre que lo único que tiene es dinero. Pero es bueno enfocar también los tipos
tipos de riquezas que llegan a nuestras vidas, los tipos de riquezas que encontramos en la sociedad, las diferentes maneras en las que podemos adquirir riquezas. Y entonces de eso vamos a hablar un poquito. Hay un momento histórico muy importante en donde el rey David comienza a dar y a animar al pueblo para que contribuyan con sus bienes para la futura construcción del santuario. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Crónicas 29, por aquí lo tienen, Dibrei Hayamin Aleph. Dibrei Hayamin Aleph dice el capítulo 29, versos 9 al 14. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente al Eterno. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Eterno delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, Eterno, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Eterno, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Eterno, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Miren lo que dice el rey David. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí está pasando algo muy bonito. Primero, la buena actitud que tenía David y el buen entendimiento de las maravillas de Dios. Lo primero es que David sabe que de Dios procede la riqueza y la gloria. Y también que Dios está en la capacidad y en el deseo de dar grandeza y poder a todos. El verso 12 dice: en tu mano está el dar grandeza y poder a todos. En ese sentido, pues nos aliviamos, porque a veces pensábamos que Dios ha determinado la grandeza y el poder para unos cuantos aquí solamente. Pero David dice que el Dios que él ha conocido, de él procede la capacidad, el deseo, el anhelo de dar riqueza y poder a todos. Pero el verso con el que empezamos, el 9 dice que el pueblo se alegró de haber contribuido voluntariamente. De todo corazón ofrendaron espontáneamente. Y yo creo que allí, aunque no me voy a enfocar en eso, creo que allí hay una clave bien importante para saber por qué la riqueza y el poder está en manos de algunos y de otros no. Porque el contribuir voluntariamente, el ser generoso, el hacerlo espontáneamente para el Eterno es una clave bien importante para que entonces el Eterno retribuya con grandeza y con poder a sus hijos que lo hacen voluntariamente. No hay nada malo en tener riquezas, no hay nada malo en proyectarnos para estar mejor económicamente, pero hay que recordar lo que la Escritura enseña cuando dice que primero nosotros debemos buscar la riqueza espiritual. Yo creo que hay un texto que se sabe todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría de los creyentes, y es tercera de Juan 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Algunas versiones dicen: así como prospera tu alma. Otras dicen: así como prosperas económicamente. Entonces, es un asunto global, general. El tema del enriquecerse es un asunto integral, no solamente económico, sino integral. Y Dios está dispuesto, de hecho, el anhelo de Dios es bendecirnos económicamente. Sin embargo, el anhelo de Dios es bendecirnos en todo, espiritualmente, y que así como prosperamos espiritualmente y crezcamos en nuestra relación con Él, pues entonces podamos crecer en las finanzas. Podríamos decir entonces que la riqueza genuina, la genuina riqueza material en las Escrituras es producto de amar a Dios y tener una excelente comunión con Él. Cuando yo amo a Dios y tengo una excelente comunión con Él, tengo una riqueza genuina. De hecho, hay mucha gente que no está económicamente, digamos, no tienen una situación económica holgada. Podríamos decir que más bien a veces se ve la cosa apretada. Sin embargo, cuando tienen una relación importante con Dios, una relación profunda con Dios, una relación cercana con Dios, ellos saben
que son ricos y luego el resultado va a ser que sus finanzas van a ser sanadas, que sus finanzas van a estar mucho mejor. Ese es el resultado final. Pero la base es que podamos tener una relación donde yo amo a Dios y tengo una excelente relación con Dios, porque si yo no adquiero primero la riqueza espiritual, si ustedes y yo no adquirimos la riqueza espiritual, difícilmente estamos preparados para adquirir la riqueza material. Entonces, en todas las cosas siempre se maneja un orden, hay un orden de prioridad. El orden de prioridades para Dios, como Dios lo ha establecido, es primero lo espiritual, mi relación espiritual, mi comunión con Dios, y luego lo material. El apóstol Pablo lo había entendido y lo expresó así en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 11. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 11, Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Entonces, la bendición del Señor, el principio de la bendición del Señor es que primero cosechemos lo espiritual. Ahora, también encontramos en el libro para los que toman apuntes de Misley, Proverbios, dice Proverbios 2, 10, 22, en la nueva versión internacional, la bendición del Señor es la que trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Entonces vamos cerrando el punto. Primero, cuando aprendemos a dar genuinamente y generosamente, podemos experimentar en nuestras vidas lo mismo que experimentó el rey David, es que de la mano de Dios está la capacidad de entregarnos la grandeza y el poder a todos. Porque Dios es capaz de dar grandeza y poder a todos y es el deseo de Dios. Pero el deseo de Dios es que antes de entregarnos grandeza y poder económico, nosotros podamos tener grandeza espiritual, una relación profunda de conocimiento de Él y luego Él se va a encargar de bendecirnos, porque la idea es que seamos prosperados en todas las cosas, primero lo espiritual y luego lo material, porque si no estamos preparados espiritualmente, difícilmente vamos a estar preparados para recibir lo material. Y bueno, ahorita para redondear la idea, leí para ustedes lo que dice Proverbios de 22, que la bendición del Señor es la que trae riquezas y nada se gana con preocuparse. De nada me sirve a mí irme a dormir preocupadísimo por todo, pues cuando es el Señor el que se encarga de añadir a mi vida riquezas. Entonces, si es verdad lo que yo estoy diciendo, más de uno podría estarse preguntando, bueno, si es cierto que la bendición del Señor es la que trae riquezas y que para yo ser bendecido espiritualmente tengo que tener una relación con Dios, ¿por qué entonces hay gente en el mundo que tiene dinero y ni siquiera son creyentes? O son unos creyentes carnales, o son personas que no tienen a Dios como el primer lugar en su vida. Entonces eso parecería contradictorio, decir que la fuente de toda riqueza es mi relación espiritual, cuando hay mucha gente en el mundo que está lejísimos de ser espiritual, sin embargo, han ido acumulando riquezas en su vida. Entonces, para entender qué es lo que sucede, vamos a estudiar un poquito los tres tipos de riquezas económicas. O tres, pueden haber más, pero vamos a estudiar unos tres o cuatro. Las riquezas adquiridas con base en el afán. Son diferentes tipos de riquezas económicas. Las riquezas adquiridas con base en el afán. Dice el libro de los Salmos, capítulo 39, 6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Seguramente ustedes se han dado cuenta en nuestra sociedad. Seguramente se han dado cuenta en sus familias, con algún amigo cercano, o de pronto le ha pasado a ustedes, porque cuando uno se descuida le pasa. Vivimos en una sociedad donde la gente se afana todo el tiempo por dinero. Trabajan una y otra vez, se desesperan por acumular riquezas, no proyectan un estilo de vida espiritual, pero todo el tiempo están afanados por recibir dinero, se enferman por estar trabajando, no tienen una relación bonita con su mujer, con sus hijos por estar trabajando, no tienen tiempo para pasear, ni siquiera tienen tiempo para vacacionar, porque todo el tiempo su vida gira en torno al trabajo, al acumular riqueza, al punto que hay un adagio, un dicho popular que dice por allí, bueno, la riqueza es como la sal, agrega sabor a la comida, pero quien come solamente sal está siempre sediento. Esto lo dijo Rabbi Meir Bunim. Mire, la riqueza es como la sal, agrega
sabor a la comida, pero quien come solamente sal está siempre sediento. Esto está pasando hoy día en nuestra sociedad. La gente permanece sedienta de más dinero. Entonces tú encuentras personas hospitalizadas, ya hay clínicas para el estrés, gente que termina en el suicidio, gente que está amargada todo el tiempo, que llegan a su casa y no sueltan las cargas en la casa, que incluso en la mesa están trabajando, que no tienen posibilidad de disfrutar con su familia, se olvidaron de los amigos, muchísimo más se olvidaron de Dios, porque todo el tiempo están trabajando. Y saben, nosotros no debemos vivir para trabajar. Debemos trabajar para vivir. Pero al día de hoy nuestra sociedad está atada y lo peor es que hay creyentes, porque bueno, si hay personas para las que Dios no es el centro, para las que su relación con Dios no es el centro, no han aprendido a descansar en Dios, no han aprendido a conocer a Dios y no tienen establecidas sus prioridades, bueno, no es que digamos que no se les avala, pero por lo menos se les excusa de alguna manera, porque no tienen las prioridades invertidas y ni ellos se han dado cuenta. El problema es que hay creyentes que han llegado al punto de ir acumulando, pero afanándose a costa de ellos mismos, a costa de su relación con Dios, a costa de su relación con su familia. Amados, no debemos vivir para trabajar, deberíamos trabajar para vivir. Cuando alguien vive afanado, trabajando en hacer riqueza, su vida espiritual, emocional, familiar, social, termina siendo anulada, prevalece el estrés y al final va a ser una vida cargada de trabajo, acumulando y acumulando y acumulando para que disfrute quién sabe quién, porque a veces ni siquiera tienen tiempo de salir a vacaciones. Es verdad que si no trabajamos, si no tenemos ingresos, ¿de dónde van a salir las riquezas o cómo van a comer? Aquí hay algo muy importante que también quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay gente que dice, si usted no trabaja, que no coma. Eso no es lo que dice el texto, ¿vale? El texto dice el que no quiere trabajar. Porque, bueno, hay personas que están sin opciones laborales porque tenemos una situación económica que hay mucha gente que no tiene puertas laborales abiertas, pero esa gente sí quiere trabajar. El problema es que no tienen una opción laboral en este momento. El texto dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces tenemos el otro extremo, aquellos que viven para trabajar, para acumular riqueza, y aquellos que han decidido descansar en Dios, pero de mentiras, porque han descansado en la pereza, en el desánimo, en la desidia, en la falta de responsabilidad, y entonces están durmiendo esperando que del cielo se abran todas las puertas económicas cuando ellos no mueven un solo dedo. La Biblia dice, el que no quiere trabajar, el que es perezoso, que tampoco coma. Entonces nosotros no podemos llegar a ninguno de los dos extremos, al extremo de soy tan perezoso que voy a descansar en Dios, entre comillas, para no hacer lo que me corresponde, y tampoco llegar al extremo de convertir la vida en un afán permanente para ganar dinero, para simplemente adquirir cosas materiales. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando las riquezas, el deseo de acumular riquezas se convierte en un Dios en nuestras vidas, entonces estamos cayendo en idolatría. No podemos poner en el trono de nuestra vida, en el trono de nuestros esfuerzos, las riquezas, porque esas son riquezas adquiridas por medio del afán, son riquezas cuya base es el afán. Y leímos ahorita en el Salmo cuando empezamos que nada ganamos con afanarnos, porque todo viene del Eterno. Cuando les leí el versículo de Proverbio de Mishlei 10:22 dice, la bendición del Señor es la que atrae riqueza y nada se gana con preocuparse. Nada se gana con afanarse. Cuando la mano de bendición de Dios se ha posado sobre nosotros, las riquezas van a llegar, la bendición económica va a llegar, lo vamos a ver con nuestros ojos, pero nada se gana con afanarnos y mucho menos con afanarnos estresados, desesperados, tratando de acumular y acumular y acumular, porque la bendición de nosotros viene de la mano del Eterno. Hay otra versión de la Escritura, en Mateo 6:24, acabo de leer la Reina Valera, pero hay otra versión que dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero.
porque cuando ponemos al dinero en primer lugar, al acumular riquezas por medio del afán de la vida, en primer lugar, sin darnos cuenta, terminaremos despreciando al Eterno, odiando al Eterno, teniendo en poco al Eterno, porque entonces concluiríamos lo que concluyó el papá de Ken. Soy yo el que pago mis cuentas, soy yo el que pago mis viajes, soy yo el que pago mi casa. Y olvidamos que en un abrir y cerrar de ojos Dios puede cerrar todas las fuentes económicas que están llegando a nuestras vidas para recordarnos que solo de Él procede la riqueza, que solo de Él procede la bendición. Segundo tipo de riquezas que podemos encontrar, las riquezas adquiridas sobre la base del engaño. El libro de los Salmos, capítulo 52, verso del 1 al 8. Dice, ¿por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? El amor de Dios es constante. Tu lengua, como navaja afilada, trama destrucción y practica el engaño. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. Lengua embustera, te encanta ofender con tus palabras, pero Dios te arruinará para siempre, te tomará y te arrojará de tu hogar, te arrancará del mundo de los vivientes. Los justos verán esto y temerán, entre burlas dirán de él, aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. Pero yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Amén. Hay mucha gente que ha acumulado y que sigue acumulando grandes cantidades de riqueza, grandes, impresionantes cantidades de dinero engañando a los demás. Y esa no es la voluntad de Dios. La cantidad de gente que está llegando a las cárceles en Colombia, en otros países también, pero bueno, como yo no vivo en otros países, sino en Colombia, no puedo dar ejemplo de otros países, pero la cantidad de gente que está llegando a las cárceles por conseguir dinero en base del engaño va en aumento. La cantidad de gente que está enriqueciéndose a costilla de los pobres es increíble. Yo conozco casos de aquí, de nuestra ciudad, de gente que inventa negocios para despojar a los pobres de su casa. Había un caso muy sonado aquí de una persona que inventó una constructora y entonces ofrecía apartamentos y casas y la gente entregaba sus pensiones y sus dineros para pagar por un apartamento y cuando ibas a buscar el apartamento ya no existía esa empresa y luego cambiaban de nombre, de razón social y estafaban a otros más y esta persona se enriqueció muchísimo. Era una pareja, se enriquecieron muchísimo. En esta zona los conocía todo el mundo con gente de muchísimo dinero y por supuesto, ella está presa. Pero muchísima gente perdió su dinero. ¿De qué te sirve irte a pasear en un yate? ¿De qué te sirve tener grandes lujos? ¿De qué te sirve tener a tus hijos en las mejores universidades cuando te vas a dormir sabiendo que todo ese dinero que has cosechado ha sido engañando a los demás, quitándole a los demás lo que tienen, robando a los demás? Es una conciencia terrible, pero mire lo que dice el Salmo. El Salmo dice, al que no buscó refugio en Dios y que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad, Dios te arruinará para siempre, te tomará y te arrojará de tu hogar, te arrancará del mundo de los vivientes. Es decir, hay una recompensa divina. A veces la justicia humana tarda en llegar, a veces llega, a veces se demora, a veces no está en justicia, pero la justicia divina siempre llega. No entiendo cómo un padre puede sentarse a la mesa y disfrutar viviendo a los hijos, comer algo que consiguió con el dinero. Miren, tenemos un ejemplo aquí cerca, nuestro país vecino Venezuela. Acaban de extraditar a este señor Alex Saab, porque todo indica que ha sido el testaferro de Maduro y una cantidad de dinero derrochado en la ciudad de Barranquilla. O sea, una cosa que tú ves a esta gente y dicen, pero qué increíble. Alguno dirá, como decía el salmista, yo los veo a los que hacen el mal viviendo bien y comiendo bien en los supercarros y en las supercasas y yo aquí haciendo un ayuno de 10 días para que me llegue la plata para pagar el recibo de la luz. Pero sabes, Dios paga y recompensa, porque las riquezas adquiridas sobre la base del engaño no son riquezas, es simplemente dinero adquirido sobre la base del engaño y la recompensa va a venir. Aunque la justicia humana tarde en llegar, la justicia divina va a llegar. ¿Sabe? No hay cosa más tranquila que usted irse a acostar sabiendo que no tiene dinero para pagar el recibo de la luz, pero usted en la noche puede orar con la conciencia tranquila que no le ha quitado un peso a nadie y que esa carga la deja delante del Eterno, porque Él es el dueño del oro y la plata, porque Él es el que lo puede hacer y efectivamente lo hará. Y entonces Él traerá respuesta antes que adquirir riquezas sobre la base del engaño. Estamos llamados
a no corrompernos, a no pasar por encima de los demás para lograr nuestros propósitos económicos y propósitos malvados. Que el Eterno nos guarde y guarde nuestro corazón. Otra riqueza que encontramos por allí y que la vemos todos los días, las riquezas que engañan. Yeshua tocó el punto y explicó esta situación en la parábola del sembrador. Mateo 13, capítulos 20 al 22, versículos 20 al 22. Aquí Yeshua toca este punto y dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este pasaje se refiere a las riquezas aparentes, las riquezas que simplemente son pasajeras. Hay gente engañada, creyendo que el Eterno les dio riqueza para que se dejen absorber del mundo, de sus pasiones, de la vanagloria. Y eso lo ve uno todo el tiempo. Si usted maneja alguna red social, se va a dar cuenta que hay gente que está convencida que la riqueza que tiene se las dio Dios. Son bendecidos o bendecidas y afortunadas, que están haciendo riquezas a través del engaño, que están consiguiendo riquezas malavidas, pero que tienen una certeza de que Dios ha sido el que les ha dado la riqueza y entonces esas riquezas son para ellos hacer lo que quieren. Entonces, bendito sea Dios porque y llevan una vida de desorden, llevan una vida alejados de Dios, pero viven con Dios en la boca. Allí no está el respaldo del Eterno. Allí no está el respaldo de Dios. Cuando el dinero es para la vanagloria, cuando el dinero es para tus propios deleites, y cuando hablo de nuestros propios deleites, no estoy hablando de los deleites comunes, porque irse de viaje es un deleite y es muy rico, y Dios quiere que vayamos de viaje cuando tengamos la posibilidad. Comerse una comida deliciosa es un deleite y no está mal, está perfecto. Que usted se compre un perfume que le gusta como huele, está perfecto. Que usted quiera hacerle un regalo a su esposo de una camisa que le gustó, a su esposa de un anillo que le gustó, sea de oro, sea de diamante, sea de acero, sea de lata, sea de lo que sea, que usted quiera tener un detalle con esa persona que usted ama, pagarle la educación a sus hijos, si sus hijos no pueden estudiar en un colegio oficial o usted quisiera que tuvieran la oportunidad de tener mejor educación. Eso son deleites de la vida que está bien. Yo no tengo ningún problema con eso, al contrario, que el Eterno nos bendiga para disfrutar. Pero cuando hablo de vanagloria, cuando hablo de deleites, son pasiones desordenadas de la carne, deseos de lujuria, de aparentar, de esto es lo que yo tengo para que el otro vea, para que el otro mire que yo sí tengo, para que la gente asuma que yo soy exitoso, porque se ha malinterpretado el éxito, y exitoso es el que pone las mejores fotos en Instagram, el que tiene el mejor yate, el que sale a vacaciones más costosas, el que tiene los relojes más caros y los zapatos más caros. Y si usted tiene dinero para comprarse los relojes caros, cómpreselo, no hay problema. Y cómprese los zapatos caros si usted tiene el dinero para hacerlo, no hay problema. El asunto aquí es la intención del corazón. Cuando lo hago para yo ser visto, para yo ser envidiado, para yo ser exaltado. Entonces, eso hace parte del mundo y sus deseos. Y de estos pasajeros que dice Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay riquezas que engañan, hay riquezas que ahogan la palabra, hay riquezas que llegan a la vida de las personas y la gente cree que se las dio Dios y se olvidaron de Dios. Si era creyente, se olvidó. Si tenía uno que otro versículo que se sabía, se olvidó de aquellas enseñanzas que Dios le dio y se dedicaron a esto, lo que dice Yeshua. Entonces esas riquezas ahogan la palabra, se hace infructuosa y esas personas son un terreno infértil para que el Eterno pueda crecer. Que el Eterno nos guarde las riquezas engañosas, de las riquezas aparentes que no sirven de nada. Y bueno, por supuesto, no puedo irme sin hablar de otro tipo de riquezas, las riquezas que vienen de la mano de Dios. Esas es las que todos queremos. Filipenses capítulo 4, versos 13 al 19, dice la versión textual: todo lo puedo en el que me fortalece. Así lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Yeshua el Mesías. Mire lo que dice:
según su riqueza en gloria, de acuerdo a la riqueza en gloria, así como es la riqueza en gloria del Eterno en Yeshua, el Mesías, suplirá toda vuestra necesidad. Y quiero decirle que la riqueza en gloria del Eterno es incontable, incontable. La NBI dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en el Mesías Yeshua, el Dios que hizo el universo, el que no escatimó en ponerle colores a las flores, el que no escatimó en hacer frutos de cuanto a usted se le ocurre, el que cuando usted, hay peces que usted y yo ni sabemos que existen, hablando de la variedad de la creatividad de Dios. Si esas son la riqueza en gloria que usted y yo no podemos entender, tenga la absoluta certeza, amado hermano, que así puede proveer Él. Porque si Él hizo el universo tan diverso y tan maravilloso, en un acto de creación espectacular y de creatividad increíble, así, de esa forma, son sus riquezas gloriosas, sus riquezas que son insondables, inalcanzables para nosotros. Así que a Dios no le queda difícil, al contrario. Es su deseo hacer con nosotros lo que hizo David, entregarnos y revestirnos de riqueza y de poder, porque Él es el Dios que puede hacer llenar de riqueza y de poder a todos, cuanto más a sus hijos que queremos vivir para Él y que queremos agradarle a Él. Por lo pronto, vamos a dejar hasta aquí, que no se les olvide estas 4 riquezas que hemos visto hoy, ahorita en este rato, las riquezas que conseguimos con base en el afán, las riquezas que son adquiridas sobre la base del engaño, aquellas riquezas que engañan, que el Eterno nos guarde de esas, y las riquezas que vienen de la mano de Dios, que el Eterno abra nuestros corazones y sea nuestro anhelo recibir lo que Él tiene para nosotros y poder, como dice también el texto que leímos de David, hacer como hizo el pueblo, dar generosamente y actuar con generosidad en agradecimiento al Eterno por lo que Él ha traído a nuestras vidas y lo que quiere traer a nuestras vidas.